Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta que sería la clase 9 de sexto básico de matemáticas y bueno, yo soy el profesor Iván Osorio. Bueno, esperando que esté todo muy bien, comenzamos con esta clase. Entonces, primero, el objetivo de la clase de hoy es demostrar que comprenden el concepto de porcentaje. ¿Ya? Porcentaje es algo nuevo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero nosotros habíamos visto otros conceptos anteriores que nos van a ayudar a entender en qué consiste el porcentaje, que son razón y proporción, ¿ya? Entonces, primero, la clase anterior se trabajó con las páginas de la 108 a la 111, en la que ustedes habían visto razón, razones iguales, ¿no es cierto? Y la clase de hoy van a trabajar ustedes en la 114 y 115, ¿ya? Entonces, recordemos, entonces, como dije, la clase anterior habíamos estado trabajando con razón, ¿ya? Entonces, bueno, como dice acá, la razón expresa una relación entre dos medidas, ¿no es cierto? Ese es el significado de la razón, o a lo que representa, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, la razón entre los pesos de mi gata y mi perro es 1:2. Es decir, mi perro es el doble de pesado que mi gata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si mi gata pesara 1, mi perro pesaría 2, ¿ya? Independiente del peso que ellos tengan, la razón entre sus pesos es esa. Entonces, a eso se refiere con la razón, ¿ya? Entonces, bueno, eso fue el primer recordatorio. ¿Qué es razón? Ahora vamos a ver que, como decía en su libro, razones iguales forman una proporción. Entonces vamos a ver acá este pequeño ejemplo en el que entendemos cómo se formaría esta proporción. Entonces voy a leerlo. Dice, tengo dos rectángulos de lados 1 y 2 en el primero. Este sería lados 1 y 2 en el primero y 4 y 8 en el segundo. 4 y 8, ¿ya? Ambos están en proporción, ya que la razón entre sus lados es la misma. Es decir, 2:1 es la razón entre los lados del primer triángulo. 2:1, que sería igual a 2, ¿no es cierto? 2 dividido en 1 es 2. Y la razón en el segundo, entre los lados del segundo, sería 8:4. 8:4, el lado más grande es el lado más pequeño. Y entonces, ¿cuál es el resultado? 2. Entonces acá 1:2 como 8:4. Así se leería esta proporción. ¿Ya? Esto sería una proporción. Entonces podríamos decir nosotros que ambos rectángulos son proporcionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma razón. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya hicimos el recordatorio. Entonces ahora sí podemos ver lo que significa porcentaje. Entonces, ¿qué es porcentaje? Porcentaje es una razón cuyo consecuente, recordemos que la razón tiene el antecedente y consecuente. Antecedente es el primer término y consecuente el segundo. Entonces, el consecuente es 100, ¿ya? Entonces siempre el consecuente de esta razón va a ser 100. O sea, siempre el denominador de la fracción va a ser 100. ¿Y qué representa? Representa un porcentaje, ¿ya? Eso va a representar un porcentaje. ¿Y cómo se representa? Con este signo que se lee por ciento. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver un pequeño ejemplo en el que voy a explicar en qué consiste estos porcentajes. ¿Ya? Entonces dice, Marcena quiere comprar un nuevo celular, para lo cual decide comenzar revisando la página oficial de cada una, o sea, aquí de cada una de dos páginas que ella revisa, y las quejas que se presentan. Entonces, vamos a ver, dice, en Entel la página Entel que ella revisa, de un total de 4.500 usuarios que hay en la página, 1.125 han reclamado que la compañía tiene mala cobertura. En cambio, en Virgin, de los 2.400 usuarios que hay, han reclamado solo 480. Entonces la pregunta es, ¿cuál empresa es más conveniente según los reclamos? Entonces lo primero que yo diría, por ejemplo, si quisiera analizar cómo responder esta pregunta, lo primero que haría sería preguntarme, eh, ¿cuántos clientes han reclamado que la compañía tiene una mala cobertura? En ambos casos, ¿ya? Entonces si miramos, en Entel tenemos que son 1.125, ¿no es cierto? En cambio en Virgin son 480 personas que han reclamado, ¿ya? Entonces si miramos solamente las personas que han reclamado, podríamos decir, entonces eh, Entel ha reclamado más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque más personas han reclamado. Pero como en Entel hay muchas más personas que en Virgin, en Entel son 4.500 personas y en Virgin son 2.400 solamente, eh, no podríamos concluir que han reclamado, o sea que la empresa más conveniente va a ser Entel. ¿Por qué? Porque no me garantiza que 1.125 usuarios hayan reclamado de los 4.500 no significa que los 480
de los 2400 usuarios que han reclamado en Virgin son o representan menos que los de Entel, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que, los usuarios que reclaman de la empresa son solo una parte del total de usuarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si ambas compañías tuvieran la misma cantidad de usuarios? Ahí yo podría decir al tiro cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí yo podría comparar directamente los dos valores. Pero ¿qué pasa? No puedo comparar estos dos valores. No puedo decir al tiro que Entel es peor que Virgin solamente por esto. Porque, como les vuelvo a repetir, los totales de las personas son distintos. Entonces no puedo establecer la comparación. Entonces ahora sí vamos a hacer la comparación. Para eso vamos a aplicar porcentaje, ¿ya? Entonces dice, para comenzar debemos analizar la información planteada. Dice, en las dos compañías se tiene un total de usuarios y a un porcentaje de ellos ha reclamado. Para saber cuál es ese porcentaje de reclamo, debemos primero encontrar una fracción que represente la información. Entonces, en el caso de Entel, vamos a representar que, en este caso, ¿qué estamos representando con esta fracción? Que de los 4500 usuarios, han reclamado 1125. En Virgin lo mismo, de un total de 4200 usuarios, han reclamado 480. Entonces aquí ya tengo representado mediante fracciones ambas situaciones, ¿no es cierto? Entonces dice, como queremos comparar ambos valores en términos de porcentaje, debemos conseguir que el denominador de ambas fracciones sean 100. Entonces aquí, antes de hacer esto, recordar que el porcentaje es una razón, una división, con el denominador 100. Entonces queremos transformar ambos valores a porcentaje para poder compararlos. Para esto, obtengo los cocientes de cada fracción, o sea, la división, y luego multiplico ellos por 100, los que serán los nuevos numeradores. Así queda. Cuando yo multiplique, cuando yo divida este número en este número, ¿cuánto me va a dar? 0,25. Y si yo lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 25, ¿ya? Entonces acá, yo lo puse acá, 25, y en el denominador, como yo multipliqué por 100, voy a colocar 100. ¿Por qué? Porque estoy amplificando la fracción, ¿ya? Entonces piensen que yo tengo esta fracción, primero, luego divido este entre este, me va a dar un número que es 0,25. Luego, cuando yo multiplico por 100, multiplico por 100 tanto al numerador como al denominador, porque recuerden que esto va a seguir siendo una fracción. La fracción va a ser 0,25 dividido en 1. Entonces amplifico multiplicando ambos por 100. Entonces si multiplico al 1 por 100 me va a dar 100. Por eso voy a tener 100 en el denominador. Y si yo multiplico 0,25 por 100 me da 25. Por lo tanto, cuando yo tenga esta expresión, voy a saber que corresponde al 25%. ¿Ya? En el caso de Virgin, lo mismo. Cuando yo divida esto, me va a dar 0,2, luego lo multiplico por 100 y me va a dar 20. 20 entre 100, el 20%. ¿Ya? Entonces, ya tengo, ahora sí, que esto corresponde al porcentaje de personas que reclamaron en Entel. Y esto corresponde al porcentaje de personas que reclamaron en Virgin. Entonces, ahora sí, ya puedo establecer una comparación, porque tengo valores en términos ambos de porcentaje, ¿ya? Entonces ahora sí yo puedo comparar. Aquí está, otra vez, ¿no es cierto? Entonces, dice, como el porcentaje de reclamos es mayor en Entel, Marcela se debe quedar con Virgin. Entonces aquí nos dimos cuenta de que Entel justamente tiene más reclamos. Pero es solamente una coincidencia, ¿ya? No es porque haya tenido más sus reclamos en este total, sino que es porque el porcentaje de reclamos es mayor, ¿ya? Ojo con esa respuesta, ¿ya? Entonces, como dice ahí, el porcentaje es una razón de consecuente 100, como ya lo habíamos dicho, y además los porcentajes permiten comparar de forma relativa al usar siempre el mismo número. Y se representa con el signo este que está acá, que se lee por ciento, ¿ya? Entonces simplemente esto era para recordar en qué consistía el porcentaje, ¿ya? Entonces, bueno, antes de terminar, recordarles que en su libro van a tener que realizar ejercicios similares a estos, en los que ustedes van a tener que analizar los porcentajes y ver, analizar los porcentajes, pero en distintas situaciones, ¿ya? No solamente esta, que aquí solamente analizamos porcentajes de usuarios que han reclamado, ¿no es cierto? Pero siempre va a tener que hacer lo mismo, hacer una división, un cociente. Luego, si quieren saber esto, cómo lo transformo en un porcentaje, divido los dos valores, luego me va a dar un número, luego ese número lo multiplico por 100 y ahí va a estar listo. Entonces acá, ¿cuánto me daba? 0,25. Si lo multiplicaba por 100 me da 25, por eso es el 25%, ¿ya? Así se hacen entonces los porcentajes. Bueno, entonces espero que esto le haya quedado muy claro. Le agradezco mucho y antes de terminar comentarles que en esta foto aparece un
carpintero negro o carpintero gigante también se le llama. O carpintero rojo también. No, 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 carpintero rojo no. Carpintero negro creo que. O carpintero gigante también. Pero este pájaro carpintero es muy bello y se encuentra en Chile y en Argentina, en la zona sur, en la Patagonia sobre todo. ¿Ya? Así que muy bonito, muy bonito. Tiene muy buen... eh, muy bellos colores, ¿ya? Y por eso se los quise mostrar. Bueno, entonces que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.